Quisiera invitarles un momento, si se ponen de pie nuevamente, vamos juntos a hacer una oración. Y pues en esta tarde yo hubiera querido haberles compartido un mensaje un poquito más entusiasta, cómo hacerse ricos, cómo sentir más bonito la alabanza y la adoración, pero no. ¿Está viendo usted el título en su pantalla o allá en la pantalla? ¿Cómo se llama? La ira de Dios. Voy a dar la segunda parte. De hecho, la Biblia habla bastante de este tema. Pudiéramos desarrollar toda una serie hablando de este tema. Pero voy a concluir en esta tarde con esta segunda parte hablando acerca de la justa manifestación de la ira de Dios, porque la Biblia habla de eso. Y vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón. Le invito a que cierre sus ojos y usted en sus propias palabras le diga al Señor: Señor, necesitamos que tú nos hables una vez más. Cada día, Señor, que pasa a través de los consejos que escuchamos, los mensajes por medio de tu palabra, tú nos hablas al corazón, Señor. Y queremos pedirte esta tarde una vez más, Señor, que continúes tratando con nosotros, continúes instruyéndonos, advirtiéndonos, exhortándonos y aún, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no decirlo? Amonestándonos con el consejo de tu palabra. Tú lo haces así, Señor, porque eres un Dios amoroso, eres un Dios justo y amas la justicia, Señor. Así que nos encomendamos a ti y a tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz. Pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra no sea una palabra más, sino que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos obrar conforme a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tome su lugar. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Mientras usted la abre ahí en esta escritura, voy a mencionarle lo que dice Romanos 1, 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es un versículo que no a muchos les gusta, no muchos quieren escuchar temas como este, porque nos encontramos con creyentes hoy en día que están viviendo como un cristianismo irreal o muy lleno de ilusiones, o están viviendo un cristianismo alejado de las realidades de la Biblia. La Biblia dice, hablando Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo y en el mundo hay aflicciones. ¿Cuántos han tenido, han experimentado o tienen hoy en la actualidad aflicciones? Esto es una realidad. Entonces, sin embargo, hay cristianos que viven así un cristianismo muy irreal y que dicen: no, yo no voy a sufrir, nunca voy a sufrir. Y como no quieren sufrir, pues se van a pare de sufrir, ¿verdad? Y hay otra clase de cristianos que solamente quieren escuchar el lado bueno, el lado agradable de la verdad. Pero debemos entender, debemos estar conscientes que la verdad tiene siempre dos lados. Y cuando alguien solamente quiere escuchar el lado bueno, el lado agradable de la verdad, pues de eso se aprovechan algunos pseudoministros que no tienen escrúpulos para engañar y aprovecharse de aquellos que solamente quieren oír el lado bueno de la Biblia. Por ejemplo, hay predicadores que dicen: ¿cuántos quieren ser riquísimos como lo era Abraham, como lo era Job, que tenía todo? Y pues la gente hoy quiere buscar solamente la riqueza material y dicen: yo quiero ser rico, yo quiero ser exitoso. Pero no les enseñan que a Abraham Dios le proveyó en su gracia, en su misericordia y en su soberanía todo lo que él materialmente tenía, y a Job, porque eran obedientes a Dios, porque amaban a Dios, porque fueron fieles a Dios, porque fueron íntegros a Dios. Eso no se los enseñan, nomás les enseñan un lado de la verdad. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo y le da instrucciones bien claras y sin ambigüedades. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. Y le dice: insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
Pero luego también le dice, reprende. Eso dice la Biblia. Estoy leyendo 2 de Timoteo 4:2, el consejo que Pablo le dijo a Timoteo. Insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye el corazón de los oyentes de la iglesia, repréndelos cuando es necesario, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos saben que es necesario en algunas ocasiones ser reprendidos, ser exhortados? Es necesario, esta es una labor que los que predicamos, los maestros, los que enseñamos, tenemos que hacer. ¿Por qué? Hay una razón. Hay una razón, versículo 3, estoy en 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos, o vendrá el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa? Porque no sufrirán la sana doctrina, porque no podrán tolerar la sana doctrina cuando se habla con la claridad con la que se debe predicar la sana doctrina. Y hay personas que no la toleran, la sana doctrina, sino, dice ahí Pablo, teniendo comezón de oír. ¿A cuántos alguna ocasión les ha dado comezón aquí en el oído? Y luego se rasca usted o busca algo y ¡ay, qué rico se siente! ¿Verdad? Bueno, dice, sufrirán la sana doctrina, no tolerarán la sana doctrina porque tendrán comezón de oír. Esta expresión, comezón de oír, se refiere a una comezón de ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables, que les dejen a los oyentes con una opinión muy halagadora de ellos mismos. Por ejemplo, el predicador que está ahí compartiéndole a la gente y luego de repente voltea con el cristiano, nunca en mi vida he visto un cristiano como tú. Eres el mejor de los cristianos que he visto en mi vida. Y eso pues halaga. ¿Y a quién no le gusta escuchar los halagos, verdad? Bueno, más o menos esa es la idea que Pablo le está dando a Timoteo. Tendrán comezón de oír, querrán escuchar enseñanzas que les produzcan sensaciones agradables. Hoy quiero decirle, y hay que tener mucho cuidado, hay una mezcla de un cristianismo muy sensual, y como la gente quiere solamente sentir bonito, sentir agradable, pues cuando somos exhortados a mantener nuestra vida en santidad, en integridad delante del Señor, porque la manifestación de la ira de Dios se hará presente en cualquier momento, pues la gente no quiere escuchar ese tipo de mensajes. Hay personas que no quieren escuchar mensajes que tienen que ver con la realidad que hay de que Jesús vendrá por segunda vez, porque no están listos, no están preparados. Entonces, hoy hay ministros y se han levantado y se han multiplicado que le enseñan las cosas bonitas a la gente, lo que la gente quiere escuchar. Y cuando escuchan lo que en realidad dice la Biblia, dicen, ay no, yo me voy de esta iglesia porque aquí hablan muy crudo la Biblia. No, pues simplemente tratamos de hablar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, este tipo de personas bajo esas condiciones que solamente quieren ser entretenidos con enseñanzas que les produzcan sensaciones agradables, hoy resulta que están en las iglesias y ellos son los que ponen las condiciones acerca de lo que deben cantar en la iglesia o lo que se les debe de predicar en la iglesia. Una ocasión supe de un ministro de alabanza que empezó a hacer una encuesta con los miembros de la congregación, y la encuesta consistía en preguntarles precisamente qué cantos eran los que más les gustaban escuchar a la gente. A ver, ¿qué cantos quisiera usted escuchar el próximo domingo? No, pues Jesús, eres dulce paz, ese canto me lleva hasta el tercer cielo. El próximo domingo le vamos a cantar Jesús, eres dulce paz. Incluso hay personas que quieren o pretenden decirle al pastor lo que debe de predicar. Entonces, bajo esas condiciones, ya los predicadores o ministros que quieren congraciarse con la gente y que quieren hacer lo que la gente dice, bueno, pues les predican bonito y les cantan bonito y no les predican todo lo que tiene que ver con el consejo de Dios. Yo pregunto, ¿la Biblia habla de la justa manifestación de la ira de Dios, sí o no? Sí, indudablemente. Entonces, Pablo decía, bueno, si yo
trato de agradar a los hombres antes que a Dios, entonces no sería siervo de Jesucristo. No, hay que predicar lo que el Espíritu Santo nos está marcando que debemos de predicar. Y no sé si usted ha sido observador, pero desde que empezamos a hablar acerca de este tema dentro del marco de la serie Verdades que Liberan, pues el pastor Chuy, cuando empezamos a hablar de cómo enfrentar los tiempos finales, marcó la pauta y Dios nos ha ido llevando a hablar algunos de estos temas, que en este tema llega hablar de la ira de Dios. Entonces, dice Pablo ahí a Timoteo, porque no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mire lo que dice a continuación, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra versión de este versículo dice, estos que quieren oír bonito, se buscarán de maestros que se amontonarán uno encima del otro y les ofrecerán las enseñanzas de lo que quieren oír. Mire cómo se han multiplicado esta clase de maestros que dicen, ven a mi iglesia, aquí sí está la verdad, aquí te vamos a hablar el lado bueno de la verdad. Y se amontonan uno tras otro, porque quieren ganar adeptos para sus ministerios. Dicho de otra manera, pues, la variedad de este tipo de mensajes deleitará solamente el oído de aquellos que tienen comezón de oír lo bonito. ¿Qué usted quiere oír, lo bonito o lo real de la Biblia? Lo que realmente dice la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes dicen, venga y pacte con Dios $1,000 y Dios le va a regresar 10,000. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué tan real? ¿Realidad o mentira? Díganlo para los que escuchan. Mentira. Otros dicen, del tamaño de su milagro debe de ser el tamaño de su siembra. ¿Qué tan real es eso? Mentira, efectivamente eso es mentira. Incluso, imagínense, por ejemplo, pasa la gente aquí al frente y ahora eres sano en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que Dios puede sanar instantáneamente a una persona? Claro, porque Él tiene el poder y Él tiene la autoridad, además Él es soberano. Él puede sanar a la hora que quiera porque es soberano, en un instante puede sanar. Pero luego los que hablan de la confesión positiva y los que declaran y decreto yo ahora que tú eres sano ahora. Y si Dios no quiere sanarlo ahora y lo quiere sanar mañana, ya a veces tratamos a Dios como si fuera nuestro títere. Y Dios no es títere de nadie. Más bien, los que conocemos al Señor debemos dejarnos manejar por Él. Porque Él es el Señor, Él es el Rey de nuestra vida. Él nos compró con su sangre. Entonces, si la persona no se sanó ahora, le dicen, es que no tuviste fe. ¿Realidad o mentira? Mentira. Entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios? Y bueno, yo le puedo mencionar muchos ejemplos como estos que se están dando en medio de la iglesia el día de hoy. Pero todo ese tipo de enseñanzas que solamente buscan agradar el oído, crear comezón en el oído, Pablo dice a Timoteo en el versículo 4, estoy en 2 de Timoteo 4:4, ese tipo de enseñanzas lo único que van a lograr, mis hermanos, es apartar de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué son las fábulas? Cuentos de ficción, historias inventadas producto de una mente corrupta. Eso es una fábula. ¿Y cómo existen las fábulas el día de hoy? Así que es importante, mis hermanos, que estemos conscientes que la verdad de Dios siempre tiene dos lados. Por lo tanto, los ministros, los predicadores, tenemos la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y hemos venido estudiando precisamente los dos lados de la verdad. Vamos a Romanos capítulo 11. Mire los dos lados que Pablo enseña de la verdad a los romanos. Romanos capítulo 11, versículo 22. ¿Lo tiene? Romanos 11, 22 dice, mirad pues
la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad? Cuando hablamos de la bondad, estamos hablando de uno de los atributos de Dios, que tienen que ver con la manifestación del carácter de Dios. Y Dios, uno de sus atributos es que Él es bueno, es bondadoso. Entonces, cuando dice Pablo ahí, mirad la bondad de Dios, es decir, miren el carácter bondadoso de Dios. Ese es un lado de la verdad, ¿sí o no? Bueno, hay quienes solamente quieren escuchar el lado bondadoso de Dios. Pero ya lo dije, la verdad siempre tiene dos lados, porque mire la segunda parte. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Ay, sí, ya a muchos no les gusta. Porque la severidad tiene que ver también con el carácter estricto, justo, determinante, rígido de Dios. Ese es el otro lado de la verdad. Y luego sigue diciendo ahí el versículo 22, la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo. Si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuántos quieren ser cortados desde la familia del Señor? Yo no. Mirad bien la bondad de Dios y la severidad de Dios, o sea, los dos lados. La Biblia dice por un lado que Dios es amor, compasivo, misericordioso, pero también la Biblia dice que Dios es celoso y es fuego consumidor. Así que mirando las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y comparándolas con las palabras proféticas que Jesús habló en Mateo 24, no cabe la menor duda que estamos viviendo ya los tiempos finales, mis hermanos, así que debemos estar listos y preparados. Hay algunas formas que hemos venido compartiendo con ustedes acerca de cómo enfrentar los tiempos finales. Uno, reconociendo otro de los atributos de Dios, que Él es proveedor de todas las cosas, y no solamente de todas las cosas, más que las cosas materiales, las cosas espirituales. Cuando Abraham se encamina, porque Dios lo puso a prueba, a ver qué tanto Abraham amaba a Dios, le dijo, ofréceme en sacrificio a tu Isaac al que amas. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció al Señor y va camino a sacrificar a su hijo, sabiendo, entendiendo, confiando que Dios, allá en el monte, le iba a dar la provisión para el sacrificio que él iba a ofrecerle. Dice entonces Génesis 22:14, se lo leo rápido, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuántos cuando van a la presencia del Señor, el Señor les provee la paz que necesitamos? Porque hay que ir a su presencia y ahí el Señor va a proveer para todos lo que necesitamos. De hecho, Salomón dijo en Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sí? Entonces, también otra manera de cómo podemos enfrentar los tiempos finales es mirando que nadie nos engañe. Y hoy como nunca se han levantado y se han multiplicado los falsos maestros, los falsos profetas, que han estado engañando a muchos. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:4, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos diciendo en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Otra manera para enfrentar los tiempos finales, pues es estar preparados ante la segura e inminente venida de Jesús. Hoy muchos están viviendo un cristianismo pensando como que Jesús nunca va a venir. Y Él prometió que iba a venir por segunda vez, y ¿cuántos saben que lo que Dios dice lo cumple? Él cumple lo que promete, no es como nosotros. Y Él prometió que iba a venir por segunda vez y Él va a venir por segunda vez. Y hoy estamos más cerca de su segunda venida que ayer. Por eso es que Él dijo, por tanto también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Así que, conscientes pues de la manifestación de la justa ira de Dios, necesitamos estar preparados. Entonces vuelvo a preguntar, ¿la Biblia hablará de la manifestación de la ira de Dios, sí o no? Sí. Sí habla la Biblia de la ira de Dios. Habla de la ira de Dios hacia hechos, conductas, acciones, pecados, pasados, presentes o futuros. O sea, va a haber una manifestación de la ira de Dios como lo hubo en el pasado, con los antiguos, como lo está viendo ahora, y como lo vamos a ver que viene, ¿sí? Está profetizado.
Voy a compartir con ustedes una porción de una palabra profética que habló uno de los llamados profetas menores, Sofonías, así se llama, Sofonías. Y ahí está en la Biblia, en el capítulo 1, vamos ahí a Sofonías capítulo 1. Miren la palabra de este hombre que conocía a Dios y que era un portavoz de Dios. Sofonías capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tiene? Acontecerá en aquel tiempo. O sea, son palabras que hablan los profetas de parte de Dios, advirtiendo acerca de acontecimientos futuros, como es en este caso. Acontecerá, futuro. En aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Aquí la palabra escudriñar, el hebreo lo define dando el sentido de buscar, de investigar hasta encontrar algo. Y lo hará, dice ahí, con una linterna, con el fin de no dejar rincón oscuro en donde el pecado pueda ser eludido o esconderse del castigo, del justo juicio de Dios o de la justa manifestación de Dios. Entonces dice, lo buscaré, lo escudriñaré el corazón de Jerusalén con linterna. Cuando usted anda buscando algo en un cuarto oscuro, ¿qué es lo que hace? Busca una linterna para buscar cada rincón hasta encontrar, ¿verdad? Entonces dice, acontecerá, versículo 12, que en aquel tiempo, dice el Señor, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Yo quiero que pongan mucha atención porque esta palabra profética ya fue hablada hace cientos de años atrás, pero dice ahí el profeta, dice, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Esta expresión vino asentado se refiere a la cáscara gruesa que se formaba en el vino cada vez que se dejaba quieto y estático por un periodo largo de tiempo. Si usted deja un recipiente con agua o hay un lugar donde el agua está estancada, inmediatamente empieza a crear como una capa de algo, ¿verdad? Porque el agua que no está en constante movimiento, pues se va estancando, incluso hasta huele mal. Bueno, ese es el sentido más o menos que le está dando el profeta aquí respecto al vino asentado, que se queda ahí estático, forma una cáscara. Así que este profeta Sofonías hace uso de esta analogía, escuchen esto, para referirse en términos de esta analogía a la actitud quieta, pasiva e indiferente, ociosa que el pueblo estaba manteniendo en aquel tiempo hacia Dios. Estaban ahí asentados, estaban muy a gusto, como que pensando que la vida les iba todo bien, ¿sí? Así que Sofonías les muestra a través de este ejemplo que ellos estaban en esa actitud quieta, pasiva, indiferente, de ociosidad hacia Dios, de tal forma que dicha actitud pasiva e indiferente los llevó a creer que también Dios permanecía quieto, estático, indiferente ante sus acciones pecaminosas. O sea, dicen, pues no pasa nada. Dios no trae juicio contra mí o no manifiesta su ira. Más o menos era lo que estaba pasando, porque mire lo que dice al final del versículo, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Hoy mucha gente vive así, pues no pasa nada, vamos a gozar la vida, vida hay una sola, pues vamos a gozarla. Qué equivocados estaban aquellos del tiempo de Sofonías, qué equivocados están ahora los que tratan o pretenden vivir de esa manera, suponiendo que Dios está en una actitud pasiva con respecto a los pecados de la tierra en la actualidad. Piensan que porque no ha pasado nada, Dios está ahí consintiendo todo. Pero ¿cuántos saben que Dios manifestará su justa ira? Dios la manifestará. Bueno, al leer los versículos anteriores, estamos en el versículo 12. Pero cuando usted lee los versículos del 1 al 11, se va a dar cuenta de la condición en la que estaba el pueblo de Dios.
Yo le voy a mencionar solamente algunas causas que fueron causas del juicio y de la manifestación justa de la ira de Dios. Por ejemplo, los israelitas estaban adorando a Baal. Este Baal era el dios de la fertilidad, al mismo tiempo que le rendían culto a Dios, le rendían culto a Baal. O sea, estaban en una mezcla entre darle adoración a Dios y darle adoración a los dioses paganos. Hoy pasa lo mismo, mis hermanos. Y lo peor dentro de las iglesias, de repente empiezan a alabar a Dios y al rato están alabando a la criatura. Hay una mezcla, ¿verdad? Y justamente esa mezcla de adoración entre lo divino y lo pagano fue lo que se convirtió en la principal causa de la manifestación de la ira de Dios. Por eso Dios dio justo juicio al pueblo de Israel. Número 2, la corrupción de los ministros y los sacerdotes los llevó a convertirse en practicantes de la astrología, adorando a lo que ellos llamaban el ejército del cielo. Es decir, por un lado adoraban a Dios y por otro lado adoraban las estrellas. En tercer lugar, ellos hacían juramentos por Dios a la misma vez que hacían juramentos por Milcom. Milcom era un ídolo abominable de los amonitas, pueblos enemigos de Dios. Entonces, por un lado decían, yo juro por Jehová. Pero también por Milcom. Pero no solamente juraban por Milcom, ese dios abominable de los amonitas, sino también por Moloc. Moloc era aquel dios también a quien los pueblos enemigos de Dios le ofrecían culto, y en esos cultos le ofrecían niños en adoración a Moloc. Se los ofrecían en sacrificio. Pero además le ofrecían a Moloc lo que llamaban ellos una prostitución sagrada. Es decir, hombres y mujeres se prostituían como un acto de adoración a Moloc. Pero fíjese la mezcla que estaba habiendo de adoración hacia Dios y adoración a lo pagano. Pero además, la manifestación de la ira de Dios que profetiza Sofonías incluía a aquellos a quienes habían atendido una ocasión al llamado al arrepentimiento de sus pecados, pero después de manera consciente y deliberada decidieron apartarse del camino del Señor. Eso se llama apostasía. Se arrepintieron de sus pecados, empezaron a caminar adorando al Señor, pero de repente como que ya no les satisfacía la adoración a Dios y decían, no, a mí se me hace que mejor me iba mejor cuando andaba ahí en el mundo. Así que sí, Señor, ya te conocí, ya empecé a caminar en tus caminos. Deliberadamente renunciaban a Dios, renunciaban a la verdad y se iban en pos de los dioses paganos, apostatando así del camino de la verdad. Por lo tanto, Dios manifestó su justa ira contra el pecado y la injusticia de los hombres. Versículo 13, sigamos leyendo ahí en Sofonías 1:13. Por tanto, o sea, refiriéndose el profeta, por todos esos acontecimientos de corrupción, de idolatría, de apostasía, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová. ¿Cómo está? Cercano. Esta es una profecía que estaba hablando acerca de acontecimientos futuros, alertando al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Jerusalén y Judá. Cercano y muy próximo, dice ahí la Escritura, es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, versículo 15, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. O sea, eso era lo que el profeta Sofonías estaba advirtiéndole al pueblo de Israel para que procedieran al arrepentimiento. Pregunta: ¿se cumpliría esta profecía contra el pueblo de Israel o específicamente contra la tribu de Judá, sí o no? ¿Se cumplió, sí o no? Sí se cumplió, fíjense. Porque Dios es justo y ama la justicia. Y es un Dios celoso que no admite la adoración a otros dioses. Si nuestra adoración no es para Él, que es el único Dios verdadero, Él no quiere nada más.
Él no comparte la adoración con nadie, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas vino juicio divino, pero escuchen esto, Dios se valió para traer juicio a la tribu de Judá de un rey pagano llamado Nabucodonosor. Y dice la historia que esta profecía se cumplió a través de la mano de este rey Nabucodonosor en el año 605-586 antes de Cristo. Derrotó este rey Nabucodonosor al ejército de Judá con todo su ejército babilónico, cumpliéndose así la palabra profética del profeta Sofonías, ¿sí? Para traer juicio y derramar la ira de Dios sobre su pueblo rebelde. Ahora, eso pasó hace cientos de años atrás. ¿Podrá pasar en nuestros días un juicio como este, una ira como esta? De hecho, Jesús, hablando en Mateo 24, dice que alertándonos acerca de los acontecimientos y señales que veríamos antes de su segunda venida, dice ahí la Biblia que los hombres antes de su segunda venida estarían viviendo como en los días de Noé. La segunda venida, una señal que veríamos sería que los hombres estarían viviendo como en los días de Noé. ¿Cómo vivían en los días de Noé? Casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, de continuo solamente mal. Y ahorita vamos a ver esos versículos más adelante. Entonces, ¿la Biblia hablará de la manifestación de la justa ira de Dios, sí o no? Sí. No podemos eludir este mensaje. No podemos desviarnos y decir, no, eso no lo voy a tocar porque no se vaya a asustar la gente de la iglesia. No se vayan a atemorizar. No. Ya lo dije, los ministros, los predicadores somos responsables de enseñar todo el consejo de Dios. Así que Pablo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Otra versión dice, la justicia de Dios se revela de principio a fin por fe. O sea, tu fe desde el principio hasta el fin, hasta que nuestros días terminen o el Señor venga por segunda vez. Mas el justo por la fe vivirá. Pero el otro lado de la verdad también dice en el versículo 18, porque la ira de Dios también se revela, queda al descubierto, claramente manifestada, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, no, ven a mi iglesia, aquí te vamos a hablar solamente el lado bueno de la verdad. No, y detienen con injusticia el ser enseñados en la verdad del Evangelio, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Bueno, la ira de Dios, mis hermanos, debemos entenderlo que no es como la ira del hombre. Ya la semana pasada vimos el comportamiento y las conductas de la ira del hombre. La ira de Dios no corresponde así como a una explosión impulsiva de enojo, de rabia, de furia, de irritabilidad, dirigida a personas que no son del agrado de Dios. Este no me sirve, lo voy a fulminar. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 que por sus misericordias no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Literalmente esa palabra se traduce, no hemos sido fulminados por la misericordia de Dios. ¿Dios pudiera fulminarnos? Sí, pero como su ira es justa, Él no explota así de manera incontrolable como lo hacemos los humanos, y nuestras emociones son inestables. Más bien, la ira de Dios es una respuesta imperturbable, determinante, por causa de la indignación santa hacia actitudes y prácticas legalistas y pecaminosas de los hombres. O sea, Dios no manifiesta su justa ira nomás porque se le antojó. No, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, vamos ahí a Marcos capítulo 3. Jesús manifestó su ira, ¿sí o no? Jesús se enojó en los días de su vida y de su ministerio, ¿sí o no? Sí, pero Jesús no reaccionó como los seres humanos. Aún a pesar de que Él era divino, pero también humano, Él reaccionó de una manera balanceada, con dominio propio. Lo cual significa que podemos tomar ejemplo del ejemplo de Jesús en su humanidad, para que si Jesús en su humanidad hizo uso del dominio propio, pues también nosotros,
Marcos capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Ponga ahí en su mente un cuadro de este hombre con la mano seca. Yo me imagino que este hombre se sentía apenado, tal vez su mano la mantenía escondida, se sentía intimidado, se sentía menospreciado, tal vez no quería que la gente lo viera. Si era la mano derecha, pues mejor saludaba con la mano izquierda. No sé, algo. Pero el hombre se sentía mal. Era un hombre que tenía la mano seca, versículo 2. Y le acechaban. ¿A quién acechaban? ¿Al hombre de la mano seca o a Jesús? Acechaban a Jesús. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Hoy de repente nos encontramos con gente que nomás te andan mirando, así parecen la migra, ¿verdad? Te ponen una lupa a ver en qué error caemos para acusarte. A ver, no que eres muy cristiano, como que quieren ver perfección en nosotros. ¿Habrá aquí algún perfecto o alguna perfecta? No, somos imperfectos. Por lo tanto, en nuestras imperfecciones cometemos errores y pecados de los cuales debemos arrepentirnos. Bueno, andaban ahí tras de Jesús a ver si lo encontraban en alguna acción de tal modo que pudieran acusarlo. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Yo quiero decirle que cuando Jesús andaba desarrollando su ministerio, había multitudes que lo seguían. Sin lugar a dudas, es muy posible, no lo narra ahí la Biblia, pero al ponerlo al centro, ¿sí?, había multitudes que estaban viendo a ver qué va a hacer Jesús. Y ahí andaban los escribas y fariseos, ¿verdad? Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: a ver, ustedes, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos se quedaron callados. En otras palabras, Jesús les puede estar preguntando: ¿qué es más importante, su legalismo o hacer misericordia? Podemos pensar en una pregunta así diferente, ¿verdad? Porque hoy hay personas: no, el sábado no hagas nada, es el día del Señor. Y si tu hijo se está ahogando, ¿a poco no vas y lo salvas? ¿Lo dejarías que se ahogara? Bueno, más o menos en esa confrontación estaba Jesús. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿qué hizo Jesús? Con enojo, que ahí la palabra enojo se traduce ira. Estamos hablando de la ira de Dios. Bueno, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, porque Jesús, como todo lo sabe, él estaba viendo en las multitudes que lo seguían, estaba viendo un carácter religioso y legalista. Por eso le dio tristeza y se enojó, ¿verdad? Entonces le dijo, por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Yo quiero que note usted que no lo dice la Biblia, pero es muy posible que Jesús ni siquiera lo tocó, simplemente le dijo: extiende tu mano. Y él, en un acto de fe y de obediencia, extendió la mano. Y en ese acto de fe y obediencia recibió su milagro. Porque en eso consiste la vida cristiana: acciones de fe y de obediencia, donde podemos solamente atender al consejo del Señor, que nos dice: confía en mí, yo te voy a sanar, confía en mí, yo voy a suplir tus necesidades. A este hombre le dijo: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, eran malos esos herodianos, querían destruirlo. Ahora, notemos la indignación de Jesús, pero también notemos su compasión y misericordia al sanar a los que estaban enfermos. Bueno, esta cualidad nos muestra que él mismo era Dios,
Pero la ira no era su único atributo, sino que en ese momento actuó con un equilibrio, ligando su amor, su compasión y su misericordia. Y la ira de Dios debemos de saber que obra juntamente con otros de sus atributos. Es decir, a Dios nada lo invalida, a Dios nada lo descalifica. Él es justo y además Dios es perfecto. Por eso Él puede obrar con ira, pero a la vez con compasión y misericordia, como fue el caso de este hombre. Dice que se enojó contra los que estaban ahí, pero al final de cuentas su misericordia fue manifestada, sanando en el momento en que este hombre extendió la mano. Bueno, para el hombre carnal, el hombre natural, la ira de Dios le parece injusta, inclusive le parece contradictoria, porque algunos dicen, si Dios fuera amor, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Porque Dios ha fallado? No es Dios el que ha fallado. Acuérdese, otro de los atributos de Dios es que Él es inmutable. No cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Porque Dios no cambia. Una ocasión, una mujer, al no entender la soberanía de Dios, al no entender la justa ira y manifestación de Dios ante el pecado, mencionó esta mujer, era una mujer soltera que llegó a tener relaciones sexuales constantemente con un hombre casado. Cuídense, mujeres solteras. Y la típica, ¿verdad?, del hombre casado. Tengo muchos problemas con mi mujer y ando buscando el refugio con otra. Y ahí está la otra, metiéndose con un hombre casado. Entonces esta mujer empezó a tener relaciones sexuales con este hombre casado y a pesar de ser reprendida por su familia, esta mujer nunca quiso arrepentirse. Finalmente vino a resultar infectada con el virus del SIDA. Y su enojo y su ira y su contrariedad contra Dios le reclamó a Dios diciendo, ¿por qué, Dios? Si tú sabías que ese hombre estaba infectado de SIDA, ¿por qué lo cruzaste en mi camino? Reclamándole a Dios. Y hay gente que vive así el día de hoy, pensando que es Dios el culpable de nuestras tragedias y frustraciones y pecados. Dios no tiene la culpa de nada. Somos nosotros, mis hermanos. Somos nosotros. Lo único que Dios hace es manifestar su justicia, su justa ira. Porque a veces una y otra vez nos amonestan, una y otra vez nos exhortan a cambiar nuestras conductas y seguimos obstinados en el mismo comportamiento, en la misma conducta y no cambiamos. Bueno, todo es cuestión de tiempo, se va a manifestar la justa ira de Dios. Mire lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. ¿Lo tiene? Pues habiendo conocido a Dios por la creación, o sea, la gente que no conocía a Dios no podía negar deliberadamente que Dios fuera Dios. Se ve manifestada en la creación, ¿verdad? Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Versículo 22. Profesando ser sabios, yo soy más sabio que Dios, yo sé todo. A veces quiero instruir a mi nieto con algo y le digo, no, mira, es que no es así. Tú no sabes nada, yo sé todo. Tiene 5 años, hágame favor. Contra 58 años que yo tengo. Y diciéndome, yo sé todo. Ay, chiquito. La inocencia de los niños, ¿verdad? Bueno, estos estaban así, profesaban ser sabios, pensaban que lo sabían todo y que sabían más que Dios. Se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero esto
versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Lesbianismo. Y hoy está normal. Y algunos dicen, pues es que así nació, es que está enfermo. No. Se hicieron necios y su necio corazón los llevó a vivir en tinieblas, pensando que así nací, o que así nació, o que está enfermo, ¿verdad? Esas son desviaciones producto del corazón corrupto, que la gente reniega de cómo fue creado por Dios. ¿Así nacieron o se hicieron? Se hicieron. Dicen ellos que están enfermos. Bueno, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y, escuche bien lo que dice a continuación, recibiendo en sí mismo la retribución debida, justa, a su extravío. Así que no le reclame la gente que es infectada del SIDA, que es un porcentaje muy alto, la gente que está muriendo, que no le reclamen a Dios. Dios no tiene nada que ver. Es la retribución debida, justa a su extravío. ¿Sí o no? Por eso está el mundo como está. Bueno, permítame decirle, si usted no lo sabía, que todas las cosas que Dios hace son justas. Todo lo que Dios hace lo hace con justicia. Dios no hace nada por votación. A ver, ¿cuántos votan porque manifestemos nuestra ira justa? Dios no se vale de votaciones de nadie, porque Él es soberano. Tampoco Él busca la opinión de los demás, sino porque Él es Dios y Él es soberano, Él hace todas las cosas, lo hace porque Él es justo, nos guste o no nos guste. Sí. La Biblia dice en el Salmo 7:11, Dios es justo, es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Dios está airado. Ahí la palabra airado también se traduce ira, justa ira de Dios. Ahora, es importante pues entender que no podemos hablar de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios, sin hablar de que el hombre y la mujer, cristianos o no cristianos, somos merecedores de la ira de Dios por causa de nuestras constantes conductas y pecados injustos. O sea, Dios como Dios justo, tarde o temprano va a impartir su justa ira si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Incluso hay gente que llamándose cristiana acepta la mentira de que la ira de Dios no es compatible con su amor, con su misericordia y con su bondad. Por lo tanto ellos dicen, no, todos somos hijos de Dios, Él nos acepta a todos tal y como somos. Y luego le dicen, o usted rechaza a sus hijos. Yo amo a mis hijos, tengo 3 hijos y 2 nietos y los amo tal y como son. Y a veces sus comportamientos no son los mejores, pero los sigo amando. ¿Verdad? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿O los rechaza? Bueno, de eso se valen algunos para decir, no, la ira de Dios no es compatible. No se alinea con su amor, con su misericordia y su compasión. Él no rechaza a sus hijos. ¿Verdad? No. Como Dios es un Dios justo, pues Él obra con justicia cuando cometemos algún pecado, ¿sí o no? Porque Él es justo. Por eso leímos en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Acciones que van en contra de lo que Dios nos ha establecido. Así que la ira de Dios no la podemos negar, sería como negarlo a Él. Un Dios sin ira por el pecado no sería un Dios santo y justo. Por lo tanto, Dios no es injusto, o mejor dicho, no es injusto que Dios se enoje, porque de lo contrario, Dios se enoja precisamente porque es justo. No sé si me estoy dando a entender. Dios se enoja porque es justo, es decir, no tolera la maldad. Él responderá merecidamente con justicia luego de haber mostrado su bondad.
o de primero mostrar su bondad y luego su justa ira, o su justa ira y luego su bondad. La Biblia dice, mire lo que dice el Salmo capítulo 11, vamos ahí, Salmo 11, versículo 5. Dios se enoja precisamente porque Él es justo y se enoja contra el pecado, ¿verdad? Dice el Salmo 11:5, ¿lo tiene ahí? Jehová prueba al justo. ¿Cuántos saben que los verdaderos hijos de Dios seremos probados en nuestra fe? Es posible que tu fe está siendo probada el día de hoy. ¿Por qué crees? ¿Porque Dios es malo y es cruel? No, porque nuestra fe tiene que ser probada de una u otra manera, sometida a un examen, a ver qué tanto amamos al Señor y qué tan bien tomados de la mano del Señor estamos, ¿verdad? Algunos dicen, ¿por qué Dios en su soberanía y en su autoridad, por qué Dios no termina de una vez y por todas con tanto falso profeta y tanto maestro con sus falsas doctrinas que se andan amontonando unos y otros para rascarles el oído a los que quieren escuchar solamente el lado agradable de la verdad? ¿Por qué Dios no los elimina de una vez y por todas? ¿Saben por qué no? Porque Dios está probando nuestra fe. Dios está probando qué tan bien cimentados estamos en su palabra. Y cuando viene la prueba de nuestra fe y de qué tan arraigados estamos en la palabra, en la verdad, de repente por ahí te va a surgir un falso profeta, un falso maestro. Vente para acá, vente, mira, acá sí te vamos a hablar bonito, acá sí te vamos a decir cómo verdaderamente se hace la obra del ministerio. Es más, ahí están todos muertos, están vacíos, ahí no está la presencia del Señor, vente para acá. El que está bien fundamentado en la palabra, ese va a discernir luego al lobo y le va a ver el hocico al lobo, ¿verdad? Y le va a ver la cola al lobo, como el cuento de Caperucita Roja. ¿Por qué tienes esos ojotes tan grandotes? ¿Por qué tienes esa bocota tan grandota? El que no está bien fundamentado en la palabra, el lobo se lo va a comer. ¿Sí o no? Entonces, se cumple lo que dice ahí el salmista. Jehová prueba al justo. Te va a probar el Señor. ¿Sí? Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿A quién? Al malo y al que ama la violencia. El Señor lo detesta, le es abominable, lo aborrece. 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos ven el rostro de Dios cada mañana? El recto y el justo verá cada día el rostro del Señor. Pero los injustos, los malos, los perversos, los falsos maestros, esos andan viendo nada más a quién dañar, a quién afectar. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso lo dijo Pablo, Romanos 1:18. Ahora, yo voy a continuación a dar algunos ejemplos en la Biblia de cómo la ira de Dios se ha hecho visible, revelando justamente su ira a través de la historia de la humanidad en el pasado y hasta el futuro. Miren, ejemplo número uno. Dios reveló su justa ira en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la consecuencia fue que fueron echados del paraíso. La tierra fue maldecida y la muerte fue una realidad a todas las demás generaciones de personas hasta nuestros días. La palabra Edén significa o se traduce deleitarse con, en este caso, la criatura con su creador, se deleitaban. Pero también Edén se traduce disfrutar de la buena comunión, ¿sí? La criatura se deleitaba con la buena comunión con Dios. Edén
también tiene algunos otros significados. Se refiere también a un lugar de delicia, a un lugar de placer y a un lugar de deleite. Edén era un lugar muy fértil. Se dice que era muy agradable mirar todos los árboles del jardín. No solamente era agradable, sino era bueno comer de ellos. Y de eso fue de lo que se valió la serpiente para engañar a Eva. Porque vio que era bueno el fruto y agradable a los ojos y bueno para comer. De eso se valió el engaño. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se manifestó la justa ira de Dios. ¿Cuál fue la manifestación de la justa ira de Dios? Génesis 3:23, solo se lo menciono, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, lo puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Qué vergüenza experimentó el hombre en aquel tiempo! Fueron echados por su desobediencia. ¿La Biblia habla de la justa manifestación de la ira de Dios? Sí, desde la antigüedad, desde el Génesis. Número 2, otro ejemplo. Dios manifestó su justa ira en el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5, más adelante, después de la desobediencia, dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente maldad. Qué condición más miserable. Todos los días solamente maldad, 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 maldad. Yo creo que esa gente no vivía ni siquiera en paz, porque todos los días, a ver a quién le hago daño, a ver a quién daño, a ver qué hago ahora. Maldad, maldad, maldad. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Qué significa que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? ¿Que le salió mal? ¡Ay, me equivoqué! ¿Será eso? No, por supuesto que no. El problema no está en el hecho, el problema está en la traducción de la Biblia. Porque la traducción que se hizo al castellano, por eso debemos consultar los escritos originales para entonces poder tener un entendimiento. Porque Dios hace cosas más o menos. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. ¿Sí? Entonces ahí la palabra arrepentirse, en realidad la traducción más exacta es: Dios se lamentó. Lamentarse. De hecho, la versión Palabra de Dios para Todos lo traduce ya con más claridad. Génesis 6:6 dice: y el Señor se lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. 7. Y dijo Dios: raeré, exterminaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, es decir, me lamento de haberlo hecho. ¿Qué será esto? ¿Una manifestación de la crueldad de Dios o de la justa ira de Dios? La manifestación de la justa ira de Dios. Porque ya lo dijimos, el problema no está en Dios, el problema está en los seres humanos, en el corazón. Entonces, pero mire el giro que da. Si por un lado exterminó el Señor de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, pero por otro lado, escuchen esto, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Manifestó su ira por un lado, pero también manifestó su gracia por el otro lado, ante un hombre o dirigida hacia un hombre que obedeció a Dios, que amaba a Dios y que decidió servir a Dios. Versículo 8 dice pues: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otro ejemplo, Dios demostró una vez más su justa ira al destruir dos ciudades en la antigüedad llamadas Sodoma y Gomorra. ¡Qué malo Dios!, ¿no? ¿Sabe cuál es la mejor traducción para Sodoma? Sodomía, sodomita. ¿Qué significa la sodomía? Hechos hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así estaban estas ciudades malas y perversas, Sodoma y Gomorra.
ciudades perversas, pecadoras. Sus habitantes pensaron que nada les podría pasar, se sentían libres para hacer lo que el cuerpo les pidiera, se sentían libres para cometer cualquier pecado, incluyendo los pecados de homosexualidad y lesbianismo. Y se manifestó la justa ira de Dios. Hay quienes el día de hoy han dicho que los días que estamos viviendo son días peores que los que vivieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Será? ¿Quién sabe? Otro ejemplo, y quizá la demostración más grande de la ira de Dios, fue en el sufrimiento y en la crucifixión de Jesús. Fue tanto el odio de Dios por el pecado, y lo quiero poner así con un balance, no un odio que lo llevó a ira, porque Dios es soberano, Él es bien balanceado, pero fue tanta su indignación, mejor dicho, su lamento por el pecado, que derramó toda su ira, nada más y nada menos que en su propio Hijo, para que en Él se fueran todos nuestros pecados e iniquidades. ¿Qué hecho tan tremendo? El Padre derramando toda su ira, su justa ira, sobre su propio Hijo. ¿Quién haría eso? ¿Qué padre haría eso con su hijo? Mira, te voy a casi a medio matar, porque bueno, al final de cuentas mataron a Jesús injustamente, ¿verdad? Pero ¿qué padre de familia para salvar a otra persona que a lo mejor ni conoces, ¿sí?, desatarías toda tu ira, toda tu furia para favorecer al otro? ¿Alguien lo haría? Nosotros como humanos no, pero Dios lo hizo sobre su Hijo. ¿Para qué? Para que todos nuestros pecados y nuestras iniquidades fueran depositadas en Él. De hecho, la Biblia dice, Isaías 53, se lo leo rápido: Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuántos tienen paz? Paz para con Dios. Esa paz la obtuvo Jesús para nosotros. Él recibió todo ese pecado que nosotros habíamos cometido para que obtuviéramos paz. Cayó sobre de Él la ira de Dios, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, me impresiona este versículo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Jesús, y quedará satisfecho. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Jesús. Qué tremendo. Por eso hay que honrarlo con nuestra vida. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En quinto lugar, la última demostración que veremos de la justa ira de Dios será cuando Dios, como juez justo, enviará al infierno con dolor a todos aquellos que lo rechazaron, que vivieron deleitándose con el pecado, pecados que no tienen nada que ver con Dios, sino más bien con la concupiscencia del hombre. Que dicen, al cabo Dios no hace nada, vamos a disfrutar la vida, vamos a darle rienda suelta a la vida. Vamos viviendo en la concupiscencia de nuestra carne, vamos satisfaciendo lo que la carne nos pida. Debemos estar conscientes, mis hermanos, de que el Señor no es un verdugo insensible que tiene en su mano una espada para que en el momento en que a Él se le antoje mande a cualquiera al infierno. No, Dios no es así. Pero Dios sí va a manifestar su justa ira a todo aquel que lo ha rechazado y que sigue viviendo un cristianismo de doble vida. A lo mejor aquí podemos ser engañados, vienen algunos y levantan sus manos,
Hasta se les ve una aureola aquí. Pero nomás salen de aquí. ¡Ay, Dios mío! No podemos entonces mantener la actitud que mantenía el pueblo de Israel, la tribu de Judá en el tiempo de Sofonías. No pasa nada, Dios no hace nada. Pues vamos a seguir gozando de la vida. Vamos a darle vuelo a la hilacha. Hebreos capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, si usted es alguien que ha creído en el Evangelio, ha nacido de Dios, estará salvo de la ira de Dios. Pero si no, lo único que queda es esperar y soportar la venganza de Dios. Hebreos 10:26, dele vuelta ahí a su Biblia. Advertencias contra el que peca deliberadamente. Hebreos 10:26. Estoy casi terminando. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. O sea, no hay vuelta de hoja. ¿Violas la ley de Dios? ¿A qué se refiere con la ley de Dios? Pues honrar a tu padre y a tu madre. Síguete rebelando contra papá y mamá, joven, para ver cómo te va a ir. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso habla la ley. Y dice ahí, si alguno viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muera irremisiblemente. En el Antiguo Testamento la gente moría cuando violaba la ley de Dios, ¿verdad? Hoy sigue sucediendo lo mismo. Aquellos que violan la ley moral de Dios. No hay problema, no pasa nada, voy a tener otro amor por ahí. Y están ahí adulterando. Muera irremisiblemente. Todo es cuestión de tiempo. Y saldrá todo a la luz, ¿verdad? 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Quién quiere estar en las manos del Dios vivo? Nadie. Así que, mis hermanos, necesitamos alinearnos a lo que Dios nos está estableciendo. La segunda venida del Señor está cada vez más cercana, hoy que ayer. Pero cada uno decide. Tú decides. Dios no va a venir y nos va a poner una pistola aquí. O te arrepientes de tus pecados o te vas al infierno. No. Dios no va a hacer eso, pero sí nos advierte con el consejo de su palabra. Dice la Biblia, cuando venga el Hijo del Hombre, que venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas de él todas las naciones, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey respondió y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda,
Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿De cuáles somos? ¿De los de la derecha o de los de la izquierda? La justa manifestación de la ira de Dios vendrá en hechos pasados, presentes y futuros. Porque Dios es justo y ama la justicia. Así que o nos alineamos a lo que Él dice, o seguimos viviendo como nos dé la gana. Vamos a darle una respuesta al Señor, mis hermanos. Yo no conozco tu vida, yo no sé qué estás viviendo, yo no sé qué estás experimentando, yo no sé si estás viviendo una doble vida, yo no sé, porque yo no soy Dios, tampoco soy omnisciente, no conozco todas las cosas, pero Dios sí sabe. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Y hoy es un momento para cerrar. Quisiera pedirles 5 minutos, denme 5 minutos nada más. Y ahí, de manera muy personal, si usted sabe que hay algún pecado en su vida con el que está lidiando, yo le invito a que nos arrepintamos de ellos, de nuestros pecados. Y que no tratemos de jugar al cristiano. Porque sin lugar a dudas, tarde o temprano se manifestará la justa ira de Dios, como ya lo hemos visto. Yo prefiero mejor esperar que el Señor manifieste para mí de su paz, de su sabiduría, que su ira por causa del pecado. Entonces, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a pedirle al Señor que nos perdone y sigamos adelante. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿De acuerdo? Cierre sus ojos y hable usted de manera personal con el Señor. Señor, estamos aquí en esta hora, Señor, y ahora por tu palabra conocemos que así como se revela la justicia por fe y para fe, el justo por la fe vivirá, asimismo la ira, tu ira se revela, queda al descubierto o es claramente manifestada constante y continuamente desde el cielo, que es tu morada, contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Aquí está nuestra vida, Señor, y solamente tú la conoces. Tú conoces nuestro pasado, tú conoces nuestro presente y conoces nuestro futuro, Señor. Pero hoy estamos aquí, Señor, y tu palabra nos ha confrontado. El consejo de tu palabra, Señor, ha sido claro. Y hoy queremos darte una respuesta, Señor. Queremos pedirte que nos perdones. Queremos de manera voluntaria y deliberada renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso que pueda haber aquí anidado en nuestro corazón. Porque así como veniste con Jerusalén, Señor, y escudriñaste su corazón con linterna, así tú vendrás y escudriñarás nuestro corazón, Señor. Y así como sacaste todos los pecados en tu pueblo de Israel, así sacarás nuestros pecados a la luz, Señor. Pero queremos darte en esta tarde una respuesta. Queremos pedirte que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona todas aquellas malas acciones o pensamientos, Señor, que han venido a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Y queremos, si tú vienes hoy, queremos irnos contigo, Señor, allá donde tú preparaste morada para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos ser expuestos a tu ira, a la venganza justa que tú traerás, Señor. Más bien, Señor, queremos estar expuestos a tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos pisotear, Señor, la sangre que tú derramaste en la cruz. Perdónanos, perdona nuestros pecados y límpianos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Queremos seguir adelante, Señor, hasta que tú vengas. Queremos estar preparados, Señor, alertas, vigilantes, Señor, mirando que nadie nos engañe, Señor, confiando en ti, confiando en tus promesas, Señor. Y aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tribulaciones, queremos mantenernos siempre en la verdad de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos claro, Señor, al corazón. Queremos obrar conforme al consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. No nos dejes de tu mano, Señor. Queremos siempre permanecer en el centro de tu perfecta voluntad y en el hueco de tu mano, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a Jesús? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén.